Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes, cordial saludo. ¿Me confirman, por favor, que me estén escuchando y que estén observando la pantalla? Ok, bueno, muchísimas gracias. Entonces, apreciados estudiantes, muchas gracias por asistir a esta segunda conferencia del curso de legislación asociativa. El tema que vamos a trabajar en esta unidad 2, denominado justicia social. Entonces, les voy a compartir lo que corresponde a la agenda para el día de hoy. Y cualquier duda, cualquier inquietud para Luisa y para Claudia, pues con mucho gusto atento al chat. Si de pronto algún inconveniente, te agradezco me escriban, de pronto con el sonido o con la visualización de la presentación. Ok, entonces dentro de la agenda que se tiene para el día de hoy en la web conferencia, revisamos los tiempos que nos quedan para presentar esta actividad de la fase 3. Hoy vamos a trabajar un poco lo relacionado con lo que es la unidad 2. El tema como tal es justicia social. Estamos trabajando un caso de estudio que se presenta en Ciudad de México y algunas explicaciones de cómo la justicia social aplica en ciertos campos y cuál es el objetivo de la justicia social. Vamos a trabajar lo referente a lo que es la presentación y la explicación de la, de la actividad, de la guía de actividades, los pasos para la presentación del trabajo, como les mencionaba, y cuenta que usted va a resolver. Entonces, dentro de la agenda del curso, recordemos que estamos en la actividad intermedia de la unidad 2 llamada justicia social, fase 3. El tema está relacionado directamente con un caso de estudio enfocado en lo que es la educación. Nosotros inicialmente vamos a dar respuesta de manera muy personal a unos interrogantes que se van a plantear y posteriormente pasamos al trabajo colaborativo, donde vamos a dar solución a 4 interrogantes generales que están direccionados en cómo vamos a resolver la problemática. Esta actividad dio inicio el día 17 de marzo y vamos hasta el 13 de abril. O sea que en estos momentos nos quedan 10 días. Importante, recalco mucho acá este punto de los días que nos faltan, que encontramos estudiantes que a la fecha todavía no han participado. Entonces, como les mencionaba, tenemos 10 días a partir de este momento para culminar con la actividad. Yo siempre les explico en el foro, la idea es que ustedes en este momento ya hayan participado en la actividad individual, pero muy importante, y pues como les digo, cualquier duda que se tenga, principalmente la actividad colaborativa, este es el momento para despejar las dudas. Lo otro, la comunicación que ustedes puedan tener como equipo de trabajo también es importante para desarrollar esos 4 puntos. Yo les mencionaba que ustedes, digamos, se pueden organizar, se comunican y distribuyen la realización de cada punto de la actividad colaborativa. Muy bien. Entonces, el tema como tal que nosotros trabajamos está enfocado en lo que es la justicia social. Entonces, para iniciar, yo quisiera mencionar que este tema es bastante importante, puesto que es un componente fundamental en la vida de nosotros como humanos, como seres humanos, y lo que queremos es apropiar un aprendizaje sobre todos estos temas que, como su nombre lo menciona, son sociales, y nosotros pues muchas veces nos olvidamos de esos temas sociales y los dejamos pasar como desapercibidos. Escuchamos hablar de derechos humanos, escuchamos hablar de justicia de cualquier tipo, pero realmente no nos adentramos a entender y a escudriñar, a estudiar, a comprender realmente cuál es el verdadero significado de este tema, que es el de justicia social y que está directamente relacionado con los derechos humanos. Y ya más adelante, pues vamos a ver por qué. Como tal, esta definición de la justicia social es un principio básico, un valor fundamental para conseguir la convivencia pacífica y el progreso de las sociedades. Esta es una definición de Blanca Arnaiz. Ella es
una profesora de la Universidad Española, que con otro grupo de autores que se han dedicado a escribir portales, portales de derechos humanos, sobre la profundidad de estas temáticas referentes a la justicia social. Entonces, esto apenas es solo uno de los conceptos de los cuales nosotros podemos entender en cuanto a lo que es la justicia social, pero realmente eh, la justicia social es construcción colectiva. eh, Esa construcción colectiva principalmente que se debe dar en los pueblos o en las comunidades. Y cuando hablamos de justicia social y de esa construcción colectiva, tendríamos que preguntarnos varias cosas. Es un interrogante que surge para todas las comunidades y para nosotros como población. ¿Cuál sería ese modelo de justicia o el tipo de justicia social que requerimos nosotros? Entonces tenemos que empezar nosotros a repensarnos cuál es la justicia que queremos, cuál es el nivel de justicia social que necesitamos nosotros en nuestro país para una convivencia agradable, sana y principalmente una convivencia en paz. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de estos temas, tenemos que adentrarnos y hay que analizar el territorio, donde estamos ubicados en nuestro país. Hay que mirar los tipos de justicia, ¿no? Cómo se está trabajando la justicia social, las leyes, porque y se dictan para cumplir lo que es la convivencia y para que los ciudadanos o nosotros digamos, estemos regidos bajo esas normas y se cumplan para que a partir de esas normas se desarrollen los procesos de vida que nosotros tenemos. Pero realmente la justicia social es un concepto universal mucho más avanzado, donde las sociedades de hoy tienen que ir construyendo y caminando en la misma dirección. ¿Para qué? Pues para realmente tener una vida en paz y en armonía, no de pronto esas vidas de segregación social que a veces vemos en los territorios o cuando hablamos de las exclusiones, de la desigualdad, de la pobreza, del hambre, de la miseria. Y creo que esos son aspectos importantes para relacionarlos con los términos y principios de lo que es la justicia social. En algún periodo, digamos, anterior a los cursos, nosotros trabajamos un tema de justicia social, pero era un tema relacionado digamos, con segregación racial, había discriminación y pues para que pronto aquellas personas que en algún momento quieran consultar un poco más sobre la justicia social, está el claro ejemplo de lo que fue el caso de Nelson Mandela en Sudáfrica, donde, digamos, de cierta forma se violaban muchos de los derechos fundamentales de las personas en Sudáfrica. Entonces, de cierta forma, por ejemplo, en Sudáfrica había una exclusión, había un activismo contra el apartheid, que fue el apartheid político de los blancos. Entonces, toda la comunidad de Mandela, pues, estaban violando derechos, por ejemplo, de transporte, de la educación, derecho al trabajo, y hay una serie, yo lo invito a ustedes, a los estudiantes, que en cualquier momento pues la puedan ver y van a encontrar realmente un caso de justicia social, donde, donde se violaban totalmente todos los derechos de esas personas de color negro en Sudáfrica por un gobierno que estaba generando una represión total sobre la comunidad en Sudáfrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Nelson Mandela, él tuvo que rebelarse contra la eh, mismo.
para que puedan verse la serie, es bien chévere y explica puntualmente un caso de justicia social donde la comunidad negra pues tiene que irse a las armas y formar una rebelión para poder hacer valer sus derechos. El caso de hoy ya es un tema más de justicia social, pero enfocado a lo que es la educación y lo vamos a ver no solamente en el caso de estudios, sino para que ustedes compartan desde su punto de vista cómo la educación puede ser también vulnerada a nivel de país. ¿Sí? La idea es, digamos, proponer el caso de estudio, pero ustedes lo pueden adaptar a lo que vivimos en nuestro país y de cierta forma mirar cómo desde cada uno desde sus territorios pueden identificar las problemáticas y cómo pueden aportar desde sus conceptos y lo que puedan apropiar en la lectura que tengan de este tema para dar solución a muchas problemáticas que muchas veces nos atañen a cada uno de nosotros o a ustedes en sus regiones. Entonces, hablar de justicia social es realmente un tema que es importante en nuestra vida cotidiana y también en nuestra vida profesional, porque es a partir de aquí o de allí, de esta justicia social, que nosotros empezamos a mirar las problemáticas sociales en cualquier lugar del país y a entender cuáles son los tipos de vida que queremos y los que realmente llevamos nosotros. Gina, por favor, ¿me puedes confirmar si me estás escuchando y se está observando la presentación? Tuve como una caída de señal y creo que se nos fue la conectividad. Gina, Buenas tardes, profe. Sí, sí, hey, efectivamente se puede visualizar la pantalla. gracias. Mira, lo que pasa es que no Te sé si escucho perfectamente. estamos cerca de una base militar y hay veces como que están unos aviones en movimiento y se me corta la señal. Entonces, si algo me escribes o me puedes hablar si de pronto se queda sin sonido, sin señal. Muy bien, entonces, disculpas y Vale. entonces continuamos. Entonces, estábamos hablando de que realmente cuando nosotros empezamos a mirar las problemáticas sociales de las personas y el tipo de vida que nosotros queremos llevar y la que realmente llevamos, a partir de eso nosotros podemos entrar también a lanzar muchos juicios y juicios que nos pueden servir para reflexionar y nos tienen que servir a nosotros para la construcción colectiva, ¿no? Que eso pues realmente es lo que garantiza que haya paz en los territorios y pues la justicia que se requiere. Entonces, cuando en este sentido nosotros hablamos de justicia social, es pensar en eso, en, en que son cómo esos derechos humanos son respetados para nosotros. Porque los derechos humanos están realmente metidos en el tema de justicia social. Entonces, entender que los derechos humanos y los derechos míos y los derechos de cada uno de ustedes van hasta donde comienzan los derechos de las demás. Entonces, todos tenemos que entender que somos una comunidad y debemos trabajar de manera colectiva para construir muchas formas de vida, ¿cierto? Eh, Hola, hola, profe, buenas noches. Hola Luisa, te escucho. Qué bueno que hace un rato te estaba tratando de comunicarme contigo. Cuéntame, Ah, Luisa. sí, profe, qué pena, es que no me había intentado conectar, pero pues mi computador tenía un problema con el audio, pero ya estoy acá, te escucho perfectamente, ya el audio yo lo pude solucionar, profe. Listo, Luisa. Muchas gracias, Gina.
Como les decía, cualquier novedad respecto de la actividad, con mucho gusto. Este espacio es para esto. En este momento, pues estamos dando como una, un recorrido el tema de lo que es la justicia social y de pronto para los estudiantes que no tienen muy claro el concepto, que puedan entender cómo el tema de justicia social nos impacta a nosotros y a cada uno de ustedes en los territorios y que pueda hacerlo reflexionar y que puedan ustedes desde su punto de vista aportar a la problemática que estamos trabajando, que es un caso de justicia social enfocado en una comunidad en otro país, en México, pero que de igual forma lo podemos nosotros traer acá a nuestro país, porque eso sucede normalmente en muchos países. En unos con, digamos, menor intensidad que en otros. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de esta justicia social, o para redondear todo esto aquí que yo les he venido hablando, eh, podemos decir que la justicia social como tal es un concepto que se refiere a lo que es igualdad de derechos, oportunidades y condiciones de vida para todos los individuos dentro de la sociedad. Hace unos años, 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, ustedes y bueno, y nosotros todos vivimos en el país lo que llamamos el estallido social, que digamos, fue una manera de que algunas personas quisieran manifestar o hacer sentir sus derechos. Lógicamente, para uno hacer valer sus derechos, la idea es que sea de forma pacífica, no, la idea no es generar violencia, porque generar violencia causa más violencia y eso pues principalmente nos afecta a todos, a la comunidad, al país o a la nación. Em, Cuando hablamos nosotros de ese tema de justicia social, implica garantizar que todas las personas, oígase bien, todas las personas, independientemente de origen étnico, género, orientación sexual, religión, nivel socioeconómico o cualquier otra característica, tengan acceso equitativo a los recursos y beneficios de esa sociedad. Y aquí hay que entender que muchas veces, pues, hombre, hay que aprender a respetar las situaciones de cada una digamos, de las personas que conviven con nosotros, ¿cierto? Entonces, y lo vemos comúnmente en regiones donde de pronto que porque el joven o la niña tienen una orientación sexual, entonces en el colegio la discriminación, o que porque, por ejemplo, la religión no es de esta religión, entonces empezamos a discriminar, o porque yo soy estrato 5 o estrato 1, tenemos que nosotros como personas realmente em, aprender a identificar y a manejar las situaciones como personas, ¿no? Como miembros de una comunidad y de una sociedad. Mucha gente cree que porque tiene dinero va a tratar, digamos, con discriminación a una persona que tiene menos recursos, o no vayamos muy lejos, cuando uno es empleado y tiene un jefe que es autoritario, que lo trata mal, que lo insulta, eso no puede ser, porque todos tenemos los mismos derechos. Estamos, sí, en diferentes niveles, pero no significa que podamos tener el mismo derecho que tiene el jefe al que tiene el empleado. Entonces, es aprender a convivir. ¿Y esto para qué? Para generar, pues, convivencia. Y eso, lógicamente, los temperamentos y las formas de ser de las personas son distintas. Es difícil cuando uno habla, pero pues lo que queremos es generar la conciencia. Y más adelante, por ejemplo, cuando estemos tocando puntos de situaciones en las poblaciones, vamos a reflexionar realmente cómo aportamos nosotros a la justicia social como personas, porque es que las situaciones son muchas, ¿no? De justicia social y más adelante las trabajamos. Bueno, hablamos entonces, eh, cuando implica garantizar todo eso en las personas, o sea, el género, la orientación, la religión, el nivel socioeconómico, debemos tener en cuenta que yo les mencionaba igualdad de derechos. ¿Qué busca esto? Pues asegurar que todas las personas gocen de los mismos derechos fundamentales. En eso está el derecho a la vida, a la libertad, a la educación. Hablamos de equidad de oportunidades.
¿Qué implica la equidad de oportunidades? Garantizar que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades para desarrollar su potencial. Esto buscando mejorar no solamente su calidad de vida, sino pues que haya, digamos, un logro personal para cada persona, un empleo digno, lo que es la capacitación. Entonces, por ejemplo, el Estado o el gobierno debe tratar de darle oportunidades a todas las personas, independientemente de su nivel económico, de su condición, digamos, de religiosa, de su origen étnico. Lo otro, hablamos de la distribución justa de recursos, distribución justa de recursos. Entonces, se relaciona con la distribución equitativa de los recursos económicos y sociales. ¿Qué implica esto? Políticas que reduzcan las desigualdades económicas. Este es un tema complejo porque, pues de cierta forma, en algunos países la distribución de los recursos considera uno que se dan de manera más visible, más transparente o más evidente. Nosotros desafortunadamente en muchos casos hemos tenido problemas de corrupción a nivel de gobierno, con dinero del pueblo, con vías. Bueno, es complicado, pero lo que se busca es que dentro de realmente una distribución perdón, dentro de una justicia social, que haya una distribución de recursos adecuadas, inclusión y diversidad, reconoce y valora la diversidad de las personas y promueve sociedades inclusivas. Mire que hay empresas, por ejemplo la de Juan Valdez, he visto casos donde algunos de los empleados de Juan Valdez son personas que tienen síndrome de Down y aún así pues se han incorporado a los espacios laborales hablando de esos temas de justicia social. Y esta es la forma, ¿no? Esta es la forma de hacer justicia dentro de una sociedad y pues lógicamente esto genera calidad de vida en las personas. Vamos a hablar ahora de el tema de que por qué es necesaria la justicia social. ¿Por qué nosotros debemos, por qué nosotros debemos mantener la justicia social? Aquí les voy a dar yo una definición de esta pregunta. Y ustedes, pues, si quieren me ayudan. Hablamos. ¿Por qué es necesaria la justicia social? Eh, Existe una Carta Magna de los Derechos Humanos que muchas veces no garantiza su acceso, pero eh, digamos, eh, lamentablemente, ¿hay alguna pregunta? Perdón, escuché el micrófono, Gina. Gina, ¿tienes alguna pregunta? No escucho bien. Bueno, creo que se le abrió el micrófono. Existe una Carta Magna de los Derechos Humanos que muchas veces no garantiza el acceso a esos derechos. Muy lejos. Gina, te escuchamos. Una vez los compré y me valieron como 5.000 pesos. Espérame. Gina, ¿nos estás haciendo una pregunta? No te escuché, ¿me podrías repetir? Que escuchamos que abriste el micrófono. ¿Tienes alguna inquietud, alguna duda? No, doctor, qué pena, se me abrió. Se me activó. Bueno, ok, listo. Entonces avanzamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué es necesaria la justicia social? Entonces, la pobreza y la constante vulneración de los derechos de las personas ponen en riesgo la convivencia social que se basa en el orden y la igualdad. Y es el caso que yo les mencionaba eh, cuando hablaba del estallido social, porque pues muchas personas en pobreza sentían que se estaban vulnerando algunos de sus derechos y pues lógicamente esto pone en riesgo la convivencia social, unas personas afectadas, daños, motines, vandalismo, bueno, eso es complicado porque la justicia social se basa en el orden y en la igualdad. Mencionaba que existe una Carta Magna de los Derechos Humanos que muchas veces no garantiza su acceso, perdón, y existen normas aquí en la Constitución colombiana eh,
nosotros podemos notar que existe un gran acervo, un gran acúmulo de normas en la Constitución, que son normas rectoras para la defensa del cumplimiento de los derechos humanos, pero realmente siendo nosotros correctos en su aplicación, muchas veces no se están cumpliendo. Y es aquí donde la existencia de esa justicia social cobra todo un sentido. Entonces, eh, es necesario crear mecanismos efectivos que garanticen que todas las personas puedan ejercer sus derechos, que se desarrollen con dignidad y que las sociedades puedan prosperar. Y dentro de estos derechos que nosotros estamos anunciando, podemos citar varios. Mire, está como primera medida está el derecho a la educación, está el derecho al trabajo digno, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad de género, la trata y el abuso, el racismo, la xenofobia, el derecho a la vivienda. Y mire que, por ejemplo, el racismo y la xenofobia es un caso puntual de justicia social que les explicaba como el caso de Nelson Mandela, donde había una segregación racial en Sudáfrica hace algunos años. Eh, por ejemplo, el derecho al trabajo digno. Mm, Muchas veces se cree que porque a uno le dan un trabajo, entonces pues el empleador va en contra de la calidad de vida del trabajador, entonces horarios muy largos realmente, o trabajadores expuestos a muchos peligros, o sueldos por debajo de lo legal, o no hay seguridad social. Entonces mire cómo la justicia social está estrechamente relacionada con el tema de derechos humanos y muchas veces el desconocimiento de las leyes y de las normas permite que se vulneren los derechos de las personas. Como tal, por decir algo, hablemos del primer punto denominado derecho a la educación. Entonces, recordar que este es un derecho innato a lo que es la vida humana. Todos los seres humanos eh, podemos propender por ese derecho y exigirlo. Y hoy, afortunadamente, pues ustedes ven que, digamos, el acceso a la educación superior ha sido un poco más, más flexible y más accesible para muchos jóvenes que de pronto en algún tiempo era un poco más complicado, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando hablando de educación, como en nuestro país, muchas veces la mayor parte tiene que ser una educación paga, ¿no? Muchas veces se vulnera ese derecho porque la mayoría de los ciudadanos que no tienen el acceso o los recursos, pues se van a quedar sin educación. Entonces, estos son los temas y los debates que nosotros vemos hoy eh, en nuestro país muchas veces, como aquella vez que el país estaba convulsionado por manifestaciones y lo que queremos es que todas las personas pues gocen de todas las oportunidades. Listo. Entonces, esto era como una explicación, digamos, específica sobre el tema de derecho social. Ok. eh, Ahora, nosotros hablamos, ahorita estábamos hablando de por qué es necesaria, ¿cierto? Mantener la paz, mantener la convivencia, eh, garantizar los derechos de las personas. Ahora vendría una pregunta de por qué también es importante la justicia social. ¿Por qué es importante la justicia social? No sé si Luisa me quiere dar su opinión o Gina para que hagamos más participativa la web. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué es importante la justicia en la sociedad? La justicia social. ¿Qué garantiza la justicia social? Si me quieren aportar en la web. Buenas noches, profe. Luis, adelante. Buenas noches. Siento que la justicia social es importante en la sociedad eh, porque, pues, primeramente estamos en un mundo donde lo que primeramente buscamos es la protección de nuestros derechos y la garantía de la igualdad. Entonces siento que por un lado
la justicia debe ser importante, bueno, debe ser importante acá en la sociedad porque nosotros como eh, ciudadanos o personas que estamos dentro de esta sociedad que nos constituye, tenemos ciertos derechos. Entonces, por eso siento que debe ser, que es importante, porque pues primeramente debemos que estar anclados a una protección de derechos o a una estabilidad o a una confianza libre de abusos, de irregularidades, de evasiones a nuestros derechos. Muchísimas gracias, Luisa, por el aporte. Luisa, desde tu punto de vista, ¿tú sientes que te han vulnerado algún derecho en cuanto a justicia social? ¿Crees que de pronto has sido injusta contigo, con tu comunidad o en algún aspecto? Pues yo digo que sí, pues he sido como una parte injusta, digamos, por ejemplo, en el tema de, en el primer trabajo. Pues digamos, en el Ok. primer trabajo uno lo que busca siempre es como estabilidad laboral y pues uno se somete a lo que lo dice la empresa. Digamos, como que uno para conseguir esa estabilidad, pues digamos, me pasó en horarios extensivos y pues en ciertas cosas, pero pues después decidí salirme de ahí porque pues sentía que estaban vulnerando pues mis derechos o mis acciones que estaba pues dentro de la empresa porque yo aportaba y cumplía, pero aún así tenía que quedarme fuera del horario y demás. Muchas gracias, Luisa. Claro ejemplo, eso se llama justicia social en el trabajo. Como tal, nosotros en nuestro país estamos regulados por lo que es la Organización Internacional del Trabajo y a nivel nacional por el Código Sustantivo del Trabajo, a nivel regional por las oficinas de trabajo, ¿cierto? Normalmente las personas cuando tienen sus trabajos y son de cierta forma siente que se han vulnerado los derechos, pues eh, las oficinas de trabajo, yo pues digamos particularmente en algunas empresas donde he trabajado, me he dado cuenta de que eh, las oficinas de trabajo hacen valer los derechos de los trabajadores. Y digamos de cierta forma, los empleados muchas veces se abstienen de, de hacer, digamos, algún tipo de reclamo porque se siente algún temor de que se van a despedir y pues lógicamente quedarse sin trabajo afecta a otros derechos de las personas como el de la educación, los ingresos, el ocio. Entonces, bueno, es complejo, pero realmente pues esta cuestión del trabajo uno se puede acoger a lo que es el código sustantivo del trabajo. Uno muchas veces trata de evitar problemas y todo, pero cuando ya pues se sale de las manos, hay que hacer valer los derechos. Esto, muchas gracias, Luisa. Creo que es un aporte pues muy al lugar referente a lo que es justicia social en el trabajo. Y se ven muchos casos. Por ejemplo, muchas gentes trabajan y no reciben prestaciones sociales. Otras personas que, no que trabajan, digamos, sin protección o a riesgos laborales, otras personas que trabajan por debajo de los salarios legales, bueno, una cantidad de cosas ahí. ¿Por qué es importante la justicia social? Entonces, hay un punto importante, cohesión social y paz. La justicia social juega un papel crucial en lo que es la construcción de sociedades más cohesionadas y pacíficas. Entonces, cuando las personas se sienten excluidas o marginadas debido a la falta de oportunidades, aumentan las tensiones sociales y ahí es donde vienen los conflictos, ¿no? Eh, es importante porque al haber cohesión social, pues se promueve la inclusión, la igualdad. Si, por ejemplo, en el caso de Luisa, ella se siente valorada, siente que le están pagando bien por su trabajo, siente que la respetan, pues entonces el dueño de la empresa está fortaleciendo a ese tejido social y pues lógicamente a prevenir conflictos y situaciones, digamos, de malestar, de división, de inconformidades. Eh, También la justicia social es importante, hablando, digamos, de legitimidad y estabilidad institucional. ¿Por qué? Un país que promueve la justicia social, lógicamente, refleja que las instituciones están comprometidas con el bienestar de los ciudadanos. Esto le genera una legitimidad y confianza a las instituciones
principalmente públicas, ¿cierto? Las que trabajan con el Estado, entonces fortalecen no solo la estabilidad política, sino la estabilidad social y lógicamente la estabilidad económica. Entonces, hay un país que llamamos, digamos, un país productivo o con unas buenas políticas económicas, un país con un PIB, digamos, bajo, y eso pues fortalece todas las actividades económicas de las personas, calidad de vida, garantiza los derechos humanos. Entonces, de cierta forma, eh, esto es un aspecto importante de la justicia social. Bueno, hablamos aquí, yo les traigo un texto como para ir ya avanzando y un ejemplo de lo que es la justicia social en la educación. Es un caso no muy similar, pero pues relacionado con la educación y con el tema que estamos trabajando en el caso de estudio que vamos a desarrollar en la actividad colaborativa. Entonces, acá hay una parte de Jesús Domingo Segovia. Él es un catedrático de la Universidad de Granada de España. También tiene varios artículos relacionados con lo que es el liderazgo y la inclusión educativa. Entonces, miren cómo este aparte, les voy a leer este aparte que él menciona y lo vamos a interpretar. Dice, en la sociedad de la información que se está gestando, el no disponer de acceso a los nuevos canales y fuentes de información y comunicación agudizará las viejas desigualdades e incrementará las distancias entre la sociedad tecnológica avanzada y el resto de la población, cada vez más al margen del progreso. Si se creen conceptos tales como justicia social y democracia, habrá que dar acceso y posibilidad a estos sectores para que cojan el tren del futuro y para que sean capaces de transformar su realidad. Eh, si ustedes me pueden ayudar, ¿qué interpretan de este aparte, de este párrafo? Cómo lo entienden? ¿Cómo me pueden ustedes interpretar este párrafo que lógicamente es claro? No sé si Gina quiere participar o Luisa nuevamente. Y si no, pues entonces vamos a interpretarlo. Yo lo interpreto, ¿no? Bueno, voy yo entonces. ¿Qué quiere decir eso o cómo lo interpreto yo? En esta parte podemos deducir que no podemos medir con la misma fuerza la calidad de la educación que tiene un estudiante, que tiene todas las condiciones, que tiene toda la tecnología y todos los medios, y un estudiante o una persona que vive en un área urbana, alejada, despejada, donde no tiene ni los medios ni las herramientas para capacitarse y pues lógicamente la persona que se monta en el tren del futuro tendrá mayores capacidades, mejores oportunidades y pues creo yo que tendrá una mejor calidad de vida. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia, por ejemplo, a esta parte de Jesús Domingo, queremos o interpreto yo que él quiere mencionar que si realmente se creen esos conceptos de la justicia social y la democracia, habrá que dar acceso a esas personas que no tienen la posibilidad de coger ese tren del futuro. Y dar acceso es que, pues, llevar tecnología, permitir que los estudiantes permitir que los estudiantes tengan herramientas, tengan computadores, tengan libros, tengan buenos docentes en el campo, ¿no? Y lógicamente esto le dará al tanto al estudiante que tiene condiciones como al que no, le dará las mismas armas para que pueda ser competitivo y lógicamente mejorar su calidad de vida. Porque eh, muchas veces cuando no tenemos las herramientas, pues es más difícil hacer el trabajo. Como pongamos el ejemplo, una persona del campo, si no tiene el machete, si no tiene el asadón, le va a quedar muchísimo más duro arar la tierra o trabajar en el campo. Voy a mirar aquí un aporte acá en el chat.
Creo que alguien escribe. Regálame un segundito. Chat. Listo, Gina. Pienso que la educación es un pilar fundamental en la sociedad y para lograr equidad es indispensable que todos recibamos una educación de calidad. Claro, así es, Gina. Entonces, regálame un segundito, por favor. Entonces, esto es lo que menciona Jesús Domingo Segovia, que en pocas palabras, para hablar de justicia social y democracia en la educación, pues hay que darle las herramientas a todas las personas que tengan igualdad de oportunidades, pues para poderlos medir con la misma regla. No podemos medir en este momento o en el caso que estamos viendo, no podemos medir con la misma regla a un estudiante o una persona que no tiene condiciones de comunicación, a una persona que, digamos, tiene un dialecto, una comunicación, una fluidez para realizar las actividades. Muy bien. Eh, Jesús Domingo Segovia habla de escuela de justicia social, adaptar o acelerar la era de la información. Entonces, él habla acá de compensación, compensación de desigualdades o nuevos círculos de marginalidad. ¿Qué queremos nosotros? Llevarle recursos, siendo justos, ¿no? Darle oportunidad, darle condiciones a las personas que no tienen las herramientas o, o los dejamos en esos nuevos círculos de marginalidad, o sea, apartados, no tienen que ver con nosotros. Entonces, en este caso, Gina, se te abrió el micrófono, Gina. Si quieres lo puedes cerrar, por favor. Gracias, Gina. Entonces, está la pregunta, ¿adaptamos o aceleramos en la era de la información? Entonces, actualmente, y nosotros en este milenio, está produciendo el paso de lo que es la sociedad industrial a otra de la información. Estamos en un proceso tecnológico que puede suponer unos cambios relevantes en muchas cosas, formas de vida, formas de trabajo. Mire que el trabajo hoy en día es electrónico, es desde casa. Se han facilitado muchas actividades, la misma relación entre personas ha sufrido unos cambios, hay unos alcances y una complejidad que anteriormente nosotros no teníamos, ¿cierto? Entonces, hoy en día muchas cosas lo hace la inteligencia artificial, la robótica, el mismo Internet, mire cómo nos facilita las cosas, la nanotecnología, la biotecnología, hablando, por ejemplo, a nivel de animales, de la biología, ¿no? Hay muchos aspectos que pueden generar cambios. Entonces, eh, realmente lo que es la revolución de la información y de la comunicación alienta a muchas personas, a muchos estudiantes a poder alcanzar la democratización y tener posesión, uso de la información, acceso al desarrollo y pues lógicamente generar crecimiento eh, para estas personas que están representados y pues me imagino que deben ser actividades generadoras de progreso. Muy bien, hablamos de otro punto que menciona él, la comunicación y el aprendizaje dialógico como alternativa. Entonces, el aprendizaje dialógico y la comunicación se pueden desarrollar en clase, eh, en las mismas instituciones, eh, con tecnologías de información. Bueno, pero acá lo importante en sí no es el medio por el que se produce el flujo de información, sino el uso y la posibilidad de esta interacción o la forma en que nos comunicamos o en que se podrían comunicar los docentes con los estudiantes y de la unión.
de estas dos formas, o sea, de la información y de la interacción dialéctica, pues es posible pasar de las situaciones de exclusión. Y nomás mire, por ejemplo, nosotros como universidad, cómo a través de la comunicación y del dialecto, de los medios que tenemos para comunicarnos con nuestros estudiantes, estamos dando o tratando de pasar de situaciones de exclusión a otras personas o a otros estudiantes que, por ejemplo, en algún tiempo no podían, la universidad no podía llegar a ellos. Y nosotros en este momento podemos llegar a cualquier lugar del país donde se tenga acceso a tecnología y pues mientras los estudiantes tengan los medios de comunicación, las herramientas, el celular, o el computador, ¿no? Entonces, mire, yo quería traer como este caso para explicar un poco de cómo nosotros podemos ser justos y aportar a la sociedad. Muy bien. Tercer punto que habla el, el doctor Jesús Domingo, habla sobre posibilidades y necesidades de la integración curricular de las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela. Entonces, habla de la integración de la informática como posibilidad de acceso y gestión de otras tecnologías avanzadas. ¿En dónde? En la escuela. ¿Para qué? Pues para poder lograr la atención de los estudiantes, de las comunidades y que tengan algún tipo de dificultad de aprendizaje. Entonces, se puede proporcionar una herramienta para, para el desarrollo de ellos, o sea, abrirles nuevos mundos, otros entornos de aprendizaje, mejorar la comunicación y que esto sea útil para el aprendizaje de de las personas. Entonces, la tecnología en sí es necesaria en una escuela o en un lugar o en una comunidad que busque aceleración de los procesos de aprendizaje o del desarrollo comunitario de las regiones. Bueno, este sería el tercer punto y hablamos del cuarto punto. Habla una propuesta viable de superación desde las nuevas tecnologías de la información en la escuela. ¿Y qué menciona el autor aquí en este punto 4? Si se concibe a la escuela o la universidad como centro de cambio y posible motor del sistema en esta sociedad que muchas veces, digamos, está desestructurada. Puede ser pues por problemas de tipo conflictos armados, vías de acceso, faltas de recursos, esa, esa, ese centro, esa escuela, conjuntamente con la comunidad, puede capitanear o puede impulsar esos proyectos de enriquecimiento mutuo. Entonces, habrá que redefinir realmente los proyectos pedagógicos hacia las propuestas de interrelación, de comunicación y de aprendizaje cooperativo. Quería entonces, apreciados estudiantes, hacer como una reflexión realmente de cómo, hablando de la justicia social en la educación, la comunidad, el mismo Estado, nosotros como sociedad podemos mirar si nos adaptamos a a la era de la información, la aceleramos o la marginamos. Entonces, ahí queda esa reflexión para ustedes. Voy a avanzar y aquí tocando un poco, muy rápidamente, lo que ¿Me refiere. escuchas? Sí, Gina, cuéntame. Eh, ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Eh, Gina, no estoy haciendo preguntas, sino que, digamos, les estoy mencionando de que cómo realmente nosotros como sociedad, como nación o como comunidad podemos adaptarnos, acelerar la era de la información o marginarla.
cómo realmente entonces nosotros desde los diferentes roles en el país podemos aportar a esa justicia social. Es una reflexión que debemos hacer nosotros, ustedes como estudiantes, como padres de familia, como hijos, como compañeros de trabajo, cómo podemos aportar a esa justicia social. Listo. Bueno, Era eso, pues Gina. primero que todo, yo creo que todos debemos participar políticamente, pues para lograr un cambio y pues mejorar las condiciones, porque Colombia es un país muy desigual y, y en cuanto pues a temas de educación, pues ha mejorado, a pesar de que ha mejorado, creo que pues debemos seguir trabajando en ello para que pues las personas de más bajos recursos tengan acceso totalmente a una educación de calidad. Muchas gracias, Gina. Sí, y como tú lo mencionas, realmente, pues, digamos, se han dado hoy en día mayores oportunidades para las personas hablando a nivel de educación, ¿cierto? Eh, ¿Qué es la idea o qué es lo que se busca? Esto hablando en temas de educación. Cuando a las personas se les dan las oportunidades, que es parte de la justicia social, digamos, no solamente se cumplen, digamos, las, la parte del desarrollo personal como tal de los individuos, sino que esto genera de cierta forma un medio para que las personas pues tengan progreso. Cuando hay progreso, hay calidad de vida. Cuando hay calidad de vida, se logra la justicia y la paz en las comunidades, porque pues las personas, cuando uno está conforme, pues no tiene por qué haber conflicto. Estoy conforme con mi trabajo, estoy conforme con mi vecino, estoy conforme con mi pareja, me parece que mi salud está, estoy bien, estoy conforme con el trato que me da mi jefe. Eh, Eso significa que hay, de cierta forma, una calidad de vida y pues evita conflictos generando la paz no solo en las comunidades, sino en los territorios. Ahorita mencionaba Luisa algo sobre el tema laboral, ¿cierto? Ella sentía que se estaban vulnerando los derechos de ella en su trabajo. Entonces acá voy a mencionar rápidamente tres tipos de justicia social y hablamos precisamente lo que mencionamos sobre la justicia social laboral. En este caso, la justicia social laboral vela tanto por la relación saludable entre el trabajador y el patrón como las condiciones físicas y psicológicas necesarias para que el empleado pueda ejercer sus funciones adecuadamente. Aquí, como les decía, a nivel, digamos, internacional, la OIT regula lo que es y da unos principios relacionados con lo que se debe hacer y no se debe hacer con los trabajadores en una empresa. Son como, bueno, exactamente no sé cuántos son los miembros, pero creo que eran como 150 empresas que estaban dentro de esa organización. A nivel de país acá, como les mencionaba, está la Código Sustantivo del Trabajo, donde tiene lo que son más de 400 artículos que están relacionados con la protección y la justicia social laboral. Pues, digamos, si ustedes, ay, se me va a descargar el computador, dame un segundito, que pena con ustedes. Listo, me disculpan. Entonces, sí, la justicia, el Código Sustantivo de Trabajo, pues tiene unos artículos que están relacionados ya más específicamente con varios aspectos de la justicia social. Entonces, ya hay temas relacionados con lo que son prestaciones sociales, horas de trabajo, licencias de maternidad, licencias por luto, bueno, una serie
de derechos que tienen los trabajadores. Eso ya enfocado a lo que es la justicia social, laboral. Ahora, de que no me quiere avanzar la diapositiva. Y ahora sí. Listo. La justicia social económica regula que la distribución de la riqueza tienda a un estado de equidad que no sea acumulada solo por unos, ya que crea como consecuencia una disparidad extrema de clases sociales, entre otras injusticias sociales. Bueno, ahí habría que mirar, por ejemplo, esos temas de dictaduras y eso, cómo ahí la justicia social económica se estaría vulnerando, como para hacer un ejemplo muy puntual, porque pues no se estaría regulando la distribución de la riqueza del Estado, no hay equidad y pues solo unos acumulan los recursos. Justicia social sanitaria. Justicia social sanitaria. El derecho de la salud debe ser asegurada para todos los seres humanos por igual, siendo un derecho fundamental al que todos pueden acceder, velando por un cuerpo y una mente sana. Ahora, alguna vez tuve yo un caso que tenía un familiar enfermo no hace mucho tiempo y estaba por allá en una clínica y vi como a unas personas indigentes de la calle, ¿no? Había creo que había una señora que tenía problemas de salud, de colon, y pues yo vi cuando se le hizo la atención a la señora y estuve ahí como, escuché todo el proceso y realmente veía cómo se atendía a esa señora con todos los requerimientos. Estoy hablando más o menos de unos 3 años. Entonces, mire que muchas veces nosotros no vemos el tema de justicia. Y yo decía, pero bueno, caramba, chévere que, pues de cierta forma, personas que no tienen ningún tipo de recursos sean atendidas con todas las garantías. Me pareció chévere eso, porque pues realmente yo pensaba que no, pues las personas que no tienen recursos se, se enferman y se mueren. Y miren que una persona que se enferma y se muere se le estaría vulnerando el derecho a la seguridad social, si hablamos de justicia social sanitaria, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo personalmente vi y me preguntaba yo, bueno, pues de cierta forma, no sé si es en todos los casos, pero lo que yo alcancé a ver ahí se estaba respetando el derecho de la salud de una persona indigente. Entonces, pues quería mencionarlo eso. Yo no sé si hoy en día todavía está aplicando, no sé cómo está, pero en algún momento lo viví personalmente. Muy bien. Hablamos de responsabilidad por la justicia. Vamos a avanzar ya para pasar a lo que es la explicación de la actividad. Ya estamos terminando. Acá hay otro interrogante. Hablamos de responsabilidad por la justicia. Hay varias preguntas. ¿Es responsabilidad personal? O sea, esa, el caso que les menciono yo hace un rato que les mencioné sobre esas personas indigentes, de responsabilidad mía, que, que esas personas tengan derecho a la salud, o será responsabilidad del Estado, será responsabilidad de la misma comunidad, del alcalde. Las causas de esa pobreza que muchas veces se ven en las poblaciones serán las causas de la pobreza no son sociales, sino personales. ¿Será que yo soy pobre porque quiero? Mire que hay muchos interrogantes que surgen y pues aquí yo creo que nadie tiene la respuesta porque pues lógicamente cada uno de nosotros tiene un pensamiento distinto y pues habrá mucha gente que se queda con mentalidad de que es pobre, de que no tiene recursos y así se queda, mientras que hay otras personas que no, tienen un pensamiento distinto, luchan, hacen valer sus derechos, pero también ponen parte de ellos y pues logran, digamos, desarrollar sus vidas personales y profesionales.
¿O también tendrán la responsabilidad los sistemas políticos sobre las condiciones sociales de su pueblo? Bueno, yo creo que aquí, lógicamente, el sistema político debe tener responsabilidad, puesto que cuando nosotros pagamos impuestos y todo tipo de impuestos, de todas formas, pues esos dineros son administrados por el Estado y pues cierta parte de esos recursos debe estar destinado a esas problemáticas o esas condiciones sociales de su pueblo. Y hablamos de justicia y desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo que debe promulgar la justicia? Entonces, como les digo, yo les quería mencionar cuatro interrogantes de quién es la responsabilidad de la justicia, si las causas de la pobreza no son sociales o si son personales, y si la responsabilidad de los sistemas políticos es directamente relacionada con las condiciones de su pueblo. Hay una pregunta acá que yo les quiero hacer a ustedes, a Luisa y a Gina, que me pueden contestar por el chat o si quieren tomar el micrófono. Una pregunta muy fácil. Pues, ¿qué piensan ustedes? Yo, por ejemplo, siempre cuando voy a almorzar en los restaurantes, llegan personas a tocar la guitarra, otras llegan con un bafle, o simplemente cuando yo voy caminando, voy en un vehículo, en un semáforo, veo gente que hace malabares, circo y pide plata, o cuando muchas veces salimos del cine y se nos acerca una persona a pedir dinero y uno ve muchas veces personas como esas en estado de pobreza, ¿cierto? Y entonces ahí me surge a mí una pregunta, güey madre, ¿cómo puedo aportar yo a, a solucionar esta problemática? ¿Cómo puedo aportar yo a solucionar esta problemática? O sea, yo en de cierta forma, en algún grado, soy responsable por la situación de esas personas. Yo hay veces me pregunto, ¿cómo puedo yo apoyar? ¿Cómo puedo ayudar? La cuestión es que, pues, es muy difícil yo, como persona, como individuo, tratar de solucionar. Esto, pues, lógicamente se debe realizar de manera colectiva. Entonces, no sé si alguna de ustedes quiere participar. Luisa, no sé si me estás escuchando. Gina dice que tiene el celular en 3, se le va a descargar, pero no sé si Luisa me quieres dar tu concepto. ¿Qué piensas tú de esas personas que en el semáforo están pidiendo plata o en la salida de un cine o las personas que se acostumbran a pedir en la calle por ahí en un restaurante? Pues, ¿qué piensas tú de esos aspectos? No sé si me estás escuchando y me puedes aportar. Luisa, ¿me estás escuchando? Parece que no. Bueno, voy a mirar el chat aquí un momentico. Sí. Gina dice, tengo mi celular en 3 de carga y voy en otra. Listo, no pasa nada, Gina. Tutor, pues mira, yo creo que primero que todo es ese tema de los vendedores informales, es una problemática de desempleo. Entonces, ¿cómo podemos aportar? De pronto, pues no sé, participando políticamente para que, pues dando como, sí, digamos que para fortalecer el tema de la igualdad laboral y pues para que hayan más oportunidades de empleo. Gracias, gracias, Luisa. Pero mira, digamos, la pregunta no va dirigida, por ejemplo, a los vendedores informales, sino a las personas. Pon un ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy directo. Mira que, por ejemplo, tú vas y en los semáforos muchas veces las personas no están vendiendo nada. Muchas veces salen con un cartel y entonces dice, soy desplazado, tengo estos problemas. Y entonces ahí uno dice, "Jue madre, pero venga, ¿será verdad?". Pues le entra a uno una duda. Y muchas veces uno ve la necesidad, ve la pobreza, muchas veces con niños. Entonces, em,
digamos, más relacionado a eso. ¿Cómo piensas tú, desde tu punto de vista, tú tienes responsabilidad sobre eso, desde tu punto de vista? ¿Qué piensas tú? Luisa, bueno, creo que perdiste el sonido. Bueno, como tal, vuelvo y digo, los puntos de vista son muy personales, porque de acuerdo a lo que nosotros encontramos, las situaciones en las diferentes regiones, pues podemos interpretarla de cierta forma, ¿cierto? Eh, Normalmente piensa uno que esa responsabilidad es directamente del sistema político. ¿Qué está haciendo, digamos, el Estado o las instituciones para corregir esas problemáticas de tipo social? Pero son problemáticas de tipo social porque pues, son personas que tienen dificultades, que no tienen calidad de vida, que de cierta forma, digamos, están interfiriendo pueden ser en dinámica tanto social como económica en determinado pueblo. Entonces, vuelvo y digo, estas respuestas, pues, lógicamente no las tenemos ninguno de nosotros, porque si no ya lo hubiéramos aplicado y ya hubiéramos resuelto todos esos problemas que tienen los diferentes países y comunidades en el tema de justicia social, y no solo económico, sino en educación, en salud, en trabajo, en oportunidades. Muy bien, entonces ya para finalizar como tal, eh, la explicación de este tema de justicia social, que espero pues haya sido un poco, digamos, más abierto para entender un poco de qué trata la justicia social, cuáles son sus implicaciones en las comunidades y en el país. Aquí este es un enunciado del PNUD, que es una institución ligada a lo que es los derechos humanos, y menciona en cuanto a justicia y desarrollo el siguiente párrafo. El fin es el desarrollo humano. El crecimiento económico es un medio. Con esta contundente afirmación empieza el texto del Informe Mundial sobre Derechos Humanos de 1996, que se ocupó de analizar las relaciones positivas y negativas entre desarrollo humano y crecimiento económico. Acá menciona, mire que es una frase muy, digamos, muy bien elaborada. Es necesario hacer decididos esfuerzos para evitar el crecimiento sin empleo, sin raíces, sin equidad, sin voz de las comunidades y sin futuro. Crecimiento sin empleo en el que la economía en general crece, pero sin que aumenten las oportunidades de empleo. Crecimiento sin equidad, en que los frutos del crecimiento económico benefician principalmente a los ricos, dejando a millones de personas sumidas en una pobreza cada vez más profunda. Crecimiento sin voz de las comunidades. En los países en donde el crecimiento de la economía no ha ido acompañado de un fortalecimiento de la democracia o de la potenciación de la gente, crecimiento sin raíces que hace que la identidad cultural de los pueblos desaparezca. Este está muy alineado con el tema que estamos trabajando en el caso de estudio. En los países donde crecimiento sin raíces que hace que la identidad cultural de los pueblos desaparezca. Crecimiento sin futuro, en que las generaciones actuales despilfarran los recursos que necesitarán las generaciones del futuro. Como les mencionaba, este es un informe sobre desarrollo humano del PNUD de las Naciones Unidas del 1996. Bueno, hasta acá, como tal, entonces, el tema relacionado con lo que es justicia social. Tocamos muy directamente cómo
trabaja la justicia social, cuáles son, digamos, sus objetivos y cómo actúan en las comunidades para el bien y el desarrollo de las comunidades. Vamos a pasar entonces al desarrollo de la actividad, a la revisión de la guía. Luisa, no sé si tienes alguna pregunta hasta ahí. Si tienes alguna pregunta, voy a pasar entonces a compartir la guía de actividades para explicar qué es lo que se solicita muy rápidamente. Bien. Bueno, entonces, pero antes de esta guía, vamos a revisar, o vamos a mirar acá. El caso de estudio. Bien, aquí este caso yo lo tenía descargado por acá. Vamos a ver. Caso de Juan. Aquí está. Bueno, entonces, antes como de empezar a revisar lo que se va a realizar, acá en la guía de actividades, pasamos a revisar el caso de estudio número 2 y dice actividad individual, revisar los contenidos de la unidad 2, justicia social, revise, analice detenidamente el siguiente artículo de estudio, caso de estudio número 2, que se llama el caso de Juan, el niño triqui, una experiencia de formación docente en educación intercultural. Ahí le pueden dar clic y entonces de una vez vamos a llegar al caso de estudio. Listo. Aquí yo voy a leer el resumen porque pues el resumen tiene perdón, el artículo tiene varias páginas. Es muy interesante, es muy chévere que ustedes se, se incorporen dentro de la lectura, estén inmersos. Es un caso bien chévere de cómo se vulnera inconscientemente los derechos de una comunidad indígena en la Ciudad de México. Entonces, acá el resumen, ¿qué dice? Entonces, el caso de Juan, el niño triqui, es un caso de electrónica de enseñanza que ofrece una narrativa digital. Voy a aumentar el tamaño a esto. Bueno, no veo dónde puedo aumentar. Pero dice, el caso del niño triqui es un caso electrónico de enseñanza que ofrece una narrativa digital donde se plantea la problemática de discriminación y exclusión de alumnos provenientes de contextos culturales diversos y la falta de preparación de los docentes para afrontar la educación intercultural en el aula. Se presenta la sistematización de la experiencia educativa conducente a la validación de este caso con estudiantes normalistas de educación preescolar y se discuten las principales actividades de enseñanza, aprendizaje enfocadas al análisis y reflexión sobre la inclusión educativa en el marco de la interculturalidad, así como algunas de las concepciones y soluciones al caso propuestas por futuros docentes. Entonces, acá, digamos, para visualizar el caso, o para yo ampliarles un poquito sobre el caso, esto es, resulta que en la Ciudad de México, a ver, yo tengo por acá subrayado un poco, voy a ver si lo encuentro, aquí está. El caso que presentamos da cuenta de la problemática que vive uno de tantos niños indígenas migrantes, Juan, un niño triqui, triqui es la comunidad indígena, que en la Ciudad de México asiste a un jardín de niños donde sufre exclusión y discriminación por parte de la comunidad escolar ante la presencia de su profesora, que no tiene elementos para afrontar dicha situación. El caso de enseñanza busca propiciar en los participantes docentes en formación o en ejercicio
una visión intercultural en el proceso educativo. A continuación se expondrán los aspectos más relevantes del diseño tecnopedagógico del caso, la propuesta educativa que contiene y los resultados de la validación de este proyecto educativo con estudiantes de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Entonces, acá, digamos, de cierta forma lo que sucede es que en Ciudad de México llega la comunidad Triqui con, creo que son más de 100 integrantes de esa comunidad, vienen madres con sus hijos, vienen los padres y digamos, se han asentado en las plazas de Ciudad de México. Lógicamente, al ver esta problemática, pues el alcalde o el gobernador del pueblo ha querido eh, digamos, de cierta forma, prestar atención a esta comunidad. Pero ¿qué pasa? Cuando quieren integrar a estos niños, por ejemplo, a la escuela, para no dejarlos por ahí como abandonados, y a las mismas madres y padres de estos jóvenes digamos, a un aspecto laboral, es difícil por el tema de la interculturalidad del lenguaje. Entonces es muy difícil, por ejemplo, el caso de niño, un niño que asiste al jardín, pero su maestra pues no sabe cómo comunicarse con él porque no entiende el lenguaje. Y de igual forma los niños, los compañeritos, pues tampoco porque no entienden el lenguaje. Inconscientemente, tanto los niños como la profe, digamos, lo aíslan porque no han tenido la forma de comunicarse. Ahora, ya el caso más adelante muestra cómo al tratar de integrar las madres de estos niños, o por ejemplo al que llamamos la reunión de padres de familia, la misma ciudadanía o las madres de los otros niños, pues miraban a estas personas, a estas mujeres, como si fueran pues de otro mundo, la discriminación, la misma comunicación, cómo se iban a integrar madres de familia normales de ahí de la ciudad con un lenguaje, perdón, que no tenían el lenguaje para comunicarse con las mamás de los niños. Entonces, miren cómo esta problemática ha ido vulnerando los derechos que tienen estas personas. Recuerden que la justicia social habla sobre que no debe existir ni idioma, ni religión, ni raza, ni orientación sexual. Entonces, acá se le debe brindar la oportunidad de educar a todas estas comunidades. Y uno dirá, bueno, pero es que el Estado debe cubrirlos o debe solventarles o darles los requerimientos básicos. Pero pues si viene una población inmensa, pues creo yo que no es insostenible. O muchas de estas personas de estas comunidades pues quieren tener esas mismas oportunidades que las personas que viven en los centros urbanos. Y bueno, aquí hay una descripción chévere donde muestran cómo inclusive llevaron unas practicantes normalistas de una escuela de pedagogía y pues las practicantes también estaban, digamos, entre comillas, encartadas o embaladas porque no sabían cómo manejar la situación tanto de los niños como de la madre. Entonces, pues yo los invito para que se lean el caso, es muy interesante, muy chévere, y ya después de leer este caso de estudio de Juan, entonces vamos a dar respuesta a, a los interrogantes que plantea la guía de actividades. Y aquí la guía tiene inicialmente de manera individual 3 preguntas, ¿no? Para la calificación solo tendrán en cuenta los aportes presentados por el estudiante directamente en el foro. Hay que tener en cuenta esto. Por tanto, las interacciones realizadas por los integrantes del grupo en redes sociales como WhatsApp, Teams, deberán enviarse como evidencias al foro colaborativo. Bien, bueno. Entonces, mire, vamos ya de manera individual a darle respuesta a estas 3 preguntas. Primero, después de haber leído el caso y tener la lectura comprensiva de este caso, vamos a explicar en un párrafo de por lo menos unos 15 renglones, no importa si se lleva más, con sus propias palabras, de acuerdo a lo que se documentaron, por qué consideran que se está cometiendo una injusticia social en el caso de Juan. Y va a la segunda pregunta, es ¿cuál es el rol de la justicia social en este caso y cómo puede afectar el desarrollo humano de esas personas? Y vamos a argumentar
esa respuesta. Vamos a justificarlo, pues teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado y lo que ustedes se hayan documentado. Y la tercera respuesta es explicar en al menos 15 renglones cuáles son los desafíos de la población vulnerada para lograr oportunidades de crecimiento y acceso a la educación. Entonces, mire que los tres interrogantes están un poco alineados y enmarcados con lo que nos comentaba Jesús Domingo Segovia con sus 4 puntos. Y estas son las formas, digamos, o los desafíos que tiene la población vulnerada para poder lograr esas oportunidades de crecimiento. Muy bien, vamos a realimentar los aportes de los compañeros. Todo lo anterior deberá consolidarse en el informe individual que servirá de insumo para la siguiente etapa de la actividad. Muy bien, y vamos ahora con la actividad grupal. Aquí en la actividad grupal hay 4 puntos. Miren que la estructura de trabajo colaborativo es muy similar a la de la fase 2. Va lo mismo, vamos a identificar un problema, vamos a diseñar objetivos, establecemos alternativas de solución y vamos con un plan de acción. Entonces, acá ustedes, después de que ya han dado respuesta a los interrogantes, conocen bien la problemática, conocen bien el caso, van a identificar ese problema y vamos a tener en cuenta encontrar la verdadera causa de ese problema, lo que llamamos el efecto iceberg, que desencadena otros problemas. Diseñamos el objetivo general, que es, digamos, el objetivo real que nos va a dar solución a esa problemática que se está planteando, y los objetivos específicos es esas acciones que nos van a ayudar a que cumplamos ese objetivo general. Entonces, voy a pasar, aquí no voy a seguir con las alternativas de solución porque voy a pasar a la presentación que teníamos inicialmente. Y aquí avanzamos con la síntesis de ese problema, volviendo como al punto 1. Entonces, ¿cuáles son las causas de ese problema que acabamos de plantear? Hablamos de desigualdad social, Alice, que la falta de educación, la carencia de política, la carencia de política pública orientada a esta situación, entre otros aspectos. Entonces, sí, el problema es la carencia de justicia social y las consecuencias son las violaciones de esos derechos humanos. Entonces acá, cuando ustedes identifiquen el problema, pues lo van a definir. Causas, hay muchas. La idea es que ustedes definan el problema y a manera de relatoría planteen cuál es la problemática, qué ha desencadenado y qué oportunidad ven o cómo podrían darle solución a ese caso de estudio. Dentro de la definición del problema tenemos varios aspectos. Mire, está discriminación y exclusión de alumnos provenientes de contextos culturales diversos. Recordemos que el dialecto y la cultura de los niños triqui, de la comunidad triqui, es muy distinta a el contexto de las personas que viven en Ciudad de México. Falta de preparación de los docentes para afrontar la educación intercultural en el aula, pues encontramos, ya cuando ustedes lean el caso, se van a dar cuenta de que los docentes no están preparados para asumir esa problemática. La ausencia de política pública enfocada a estos casos podría ser otra problemática, violación a los derechos humanos, bueno, y todo lo que ustedes consideren que son aspectos que están inmersos en la problemática. Como tal, esto es un ejemplo de lo que sería la solución a la problemática, o sea, el objetivo general. El objetivo general tiene que estar enfocado, y creo yo, a través de una política pública, porque aquí se necesitan recursos. Desarrollar ese tipo de proyectos pues requiere recursos para capacitar a las profes, para, para capacitar a la misma comunidad y poder llevar a cabo un proyecto de tipo social, educativo, dirigidos a esas comunidades. ¿Y qué es lo que se busca? Pues mejorar la calidad de vida de esas personas con un trato justo y equitativo, lógicamente,
aplicando a la justicia social. Este es un ejemplo del objetivo general. Lo podemos encaminar el objetivo general en esa línea. Recuerde que lo que tenemos que tratar de realizar es garantizar, mire, ahí podemos arrancar con otro objetivo general, garantizar la educación o el proyecto educativo. Mire lo que todo va enfocado en que debemos respetarle los derechos, garantizarle los derechos a esas comunidades en pro de ser justos y enfocados en el nivel educativo que más adelante pues les va a generar progreso y calidad de vida a esas personas. Eso podría ser un objetivo. Ustedes lo pueden pensar también como por otro punto, ¿no? Dirán ustedes, bueno, pues por decir algo, reincorporar a la comunidad indígena a sus pueblos para no perder la cultura y enfocarlo por ese punto de vista, ¿no? O sea, llegarle a la comunidad allá, porque ellos se vinieron, pero el objetivo general también podría ser reincorporarlos a a sus comunidades o a sus lugares de origen, manteniendo la cultura, porque la cultura de las personas, eh, digamos, de esas comunidades también son, digamos, a nivel de naciones, son patrimonio, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden enfocar de diferentes formas. Dentro de los objetivos específicos, diseñar una agenda con plan de trabajo, puntos estratégicos tendientes a la resolución de conflictos enfocados en la población indígena, crear vínculos de cooperación con empresas interesadas en la política social. Aquí creo que cabe también, por ejemplo, dentro de los objetivos, podría ser acuerdos de cooperación internacional, ¿no? Todo eso, todo eso es viable, pero recordemos que los objetivos específicos tienen que ir articulados a resolver, perdón, a cumplir con el objetivo general. Muy bien. El punto 4 está relacionado con las alternativas de solución y de- muchas veces yo veo en los trabajos que ustedes plantean varias alternativas, ¿no? En los objetivos específicos. Lo que mencionabas hace un momento, crear vínculos de cooperación internacional con Naciones Unidas. Hay otros que dicen, no, vamos a generar escenarios de convivencia con mesas de negociación, ministerios de educación, bueno, pero la idea, todas las alternativas son muy posibles. Miren que ustedes pueden ver en la imagen, tengo una, dos o tres alternativas. Hay que mirar desde su punto de vista y de acuerdo a la problemática, cuál sería la alternativa más viable para ustedes. Entonces, se la ponemos en el primer lugar. Cuando hay que justificarla, pero con buen acto, hay que retirar esa alternativa y cuál va a ser el proceso. Entonces, la idea es que podamos plantear tres alternativas, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, no, que es que yo voy dentro de mi alternativa, es diseñar propuestas que permitan construir ajustes con las alternativas, es incluir a esas comunidades indígenas en la toma de decisiones, como decía, por ejemplo, Luisa. Esos son, pues hay que darle la oportunidad dentro de las alternativas de solución a esas comunidades, porque miren que de esas comunidades que pues de cierta forma hablan, hay que tener, siempre deberíamos en cuenta dentro de las alternativas, digamos, en la toma de decisiones. O sea, bueno, y hay alternativas y ustedes pueden, pues, plantear muchas, la que ustedes vean. Muy bien. Vamos a pasar, como les decía, ya lo que es el plan de acción, muy similar a lo que la fase anterior, donde vamos a hacer como
la hoja de cada una de las acciones que se van a realizar para lograr con ese objetivo general que estaba enfocado al proyecto social educativo de esta comunidad, ¿no? Y recordemos, dentro de ese plan, cada una de esas preguntas le debe dar respuesta a qué voy a hacer, qué se hace, cuándo, cómo se hace, quién lo hace, dónde se hace. Y bueno, esta es como una plantilla de plan de acción, pero yo les compro, esta es, mire, esta es como, esta es la estructura del cuadro donde dice actividad, puede ir la primera. Por ejemplo, yo, el responsable o primera acción dentro de este plan para solucionar sería, por ejemplo, crear unos vínculos de colaboración con empresas interesadas el apoyo de la política con la comunidad étnica, ¿no? Porque hay empresas de las regiones que digamos, ayudan a la problemática. Entonces, esa sería mi actividad. ¿Sí o qué? Ahora, ¿qué haría yo? O si voy a hacer esa gestión, pues voy a buscar empresas con responsabilidad social corporativa que se vinculen en la resolución de los conflictos sociales. Bueno, ¿y cuándo se hace? Pues ya ustedes empiezan, digamos, a dar respuesta a cada una de las acciones. Aquí tenemos 6 interrogantes. La idea es que podamos dar respuesta a 6 acciones con 6 interrogantes. Y bueno, ya de manera general, trabajo que entonces, adaptada de objetivo específico, van los 4 objetivos que mencionamos, identificar el general, vamos a formular objetivos específicos, planteamos alternativas de solución 3 y el plan de acción con 6 acciones y dando respuesta a los interrogantes y finalmente las conclusiones y las referencias bibliográficas. Entonces, esto es pues lo que se requiere. Yo les he comentado y digamos para que repliquen con sus compañeros que se comuniquen con el equipo de trabajo principalmente para desarrollar el trabajo colaborativo y puedan distribuir de cierta forma la elaboración de esas actividades colaborativas se distribuyen, pero la idea es que sea redactado de manera coherente y recuerden que cuando trabajan de manera colaborativa en la construcción, pues los estudiantes que participan van a tener la misma puntuación. Entonces, en la medida en que el trabajo queda bien, la nota va a ser buena, pero si alguno de los compañeros realiza, por ejemplo, un plan de acción que no corresponde y ustedes no corrigen, pues van a tener una baja calificación en lo que es el plan de acción. Bueno, apreciados estudiantes, ya con esto pues doy por finalizada la webconferencia. Estamos pendientes ya de realizar el CIPAS, que sería trabajarlo específicamente. Me ha gustado trabajar sobre el plan de acción, que es donde más inconvenientes tiene. Entonces, la próxima semana estaremos trabajando en el CIPAS. No sé si Luz Mayerly, veo que ingresó, tiene alguna pregunta, o Luisa, respecto a la actividad que vamos a desarrollar. ¿Tienen alguna duda? Profe, buenas noches. No, señor, qué pena. Listo. En internet, entonces se me había dificultado poder ingresar, pero no, señor. Gracias. Listo, Luz Mayerly, tranquila. Muchas gracias por participar. Tú participaste en la web anterior. Creo que conoces la dinámica. Y pues, si tienen alguna duda, ustedes ya saben, me escriben por el grupo de Señor, Teams. profe, una Sí, consulta. señora. Lo que pasa es que, pues, como le comento, ha estado malo el internet. ¿Tú puedes mirar ahí lo de la asistencia o nos toca directamente ingresar ahí a la plataforma para inscribirnos de la asistencia? Luz Mayerly, en las webs no tomamos la asistencia. La asistencia es por los CIPAS, que aquella vez tú ingresaste, yo vi que te inscribiste Mal bien. es internet. Entonces,
Entonces, para la web no tomamos la asistencia. En el CIPAS sí, o sea, tú participaste la vez pasada del CIPAS, que fue donde Sí, señor. exacto, ingresas es por la plataforma. Para la web no pasa nada. Yo te estaré informando para el próximo CIPAS, listo. Te agradezco, teacher, sí, señor. Listo. Luisa, ¿tú tienes alguna inquietud, alguna novedad, alguna pregunta? Profe, pues por el momento está totalmente todo claro. Bueno, muchísimas gracias. Como les digo, por el grupo de Teams, ahí está, yo siempre se los comparto en el foro. Cualquier duda o si tienen algún inconveniente me escriben o alguna duda antes de participar en el foro, me escriben y yo les apoyo. Pero la idea es que trabajemos en esto, ya nos quedan 10 días, entonces aportemos con sus equipos, digamos, a motivarlos, porque realmente ya cuando faltan los últimos días es difícil, a veces no alcanzo a revisar los trabajos. Entonces, para que por favor pues se comuniquen con sus compañeros y podamos realizar el trabajo a tiempo. Agradezco mucho por su participación. Espero que les haya servido pues la web para despejar dudas y pues damos por terminada la web. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a usted, profe. Ok. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias, Luisa, para ti lo mismo. Mayerly, profe, qué pena. Ah, Mayerly.